en esta. Yo sé que Dios es bueno. ¿Cuántos lo saben? Bien, así es que voy a pedir a los adolescentes, a los jóvenes que salgan. Aleluya. Gloria a Dios. Bien. Ahora sí vamos a ir a la palabra. Como que tenemos que echarle más ganas para que crezcamos, porque ya veo que somos poquitos. Me decían que si no, que nosotros los adultos nos fuéramos arriba y los niños los dejáramos abajo. Bien, vamos al texto de la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 8. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Aleluya. Vamos a darle lectura, versículos del 1 al 8. Y dice la palabra del Señor así. No del 1 al 8, del 1 al 3, perdón. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Amén. ¿Puede usted sentarse? Cuando nosotros leemos esa expresión, vive Jehová, en cuya presencia estoy, fíjense que es un pasaje que nos mueve. Y estar en la presencia de Dios, eso es lo mejor. Pero para que podamos estar en la presencia de Dios, hay ciertas cosas que nosotros debemos entender. Elías, cuando tú vas al Nuevo Testamento y lees, por ejemplo, el libro de Santiago, dice que Elías era un hombre. A ver, ¿cómo era? ¿Un hombre? ¿Diferente a nosotros? Dice que era un hombre igual que nosotros, pero que cuando él oraba, lo que él pedía se cumplía. Aquí dice que él le dijo a Acab, le dijo: sabes que vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a llover. Y dice que no llovió. Durante el tiempo que Elías dijo que no iba a llover, es el tiempo en que no llovió. ¿Sabes por qué? Porque Elías estaba en la presencia de Dios. Y cada uno de nosotros deberíamos estar en la presencia de Dios. Cuando leemos un pasaje como este, muchas veces nos emocionamos. Elías dio una palabra y se cumplió. Ahora, y esto causó, cuando Elías dio esa palabra, causó un problema. Fíjense, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, va a haber problemas. La Biblia no dice que si tú estás en la presencia de Dios, estás protegido de todos los males, de todos los problemas, que no va a venir nada a ti. No, no. ¿Sabes qué? Dice que cuando Elías dio esa palabra, ahora mira lo que dice el capítulo 18. Vamos a ver qué dice el capítulo 18. Versículo 7
en adelante hasta el versículo 15. Dice la palabra así: y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y le dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Ahora miren, vive Jehová es una expresión de decir que cada uno de nosotros, al Dios que tenemos, es un Dios vivo. El Dios que tú tienes es un Dios vivo. El Dios que tenemos como pueblo de Dios es diferente al Dios que la gente de afuera tiene. El Dios que tú tienes, Él te carga. El Dios que tú tienes, Él te protege. El Dios que tú tienes, Él te bendice. Porque es un Dios que está vivo. Entonces, cuando Elías le dice a este hombre: vive Jehová, vive Jehová, ¿sabes qué está diciendo? Cuando estamos en la presencia de Dios, Dios nos guarda, Dios nos da alimento, porque Dios está vivo y es un Dios que te acompaña. Ahora te voy a decir, es un Dios que te acompaña, pero es un Dios que te acompaña ¿cuándo? Miren, Mateo, dice la Biblia, vamos a ver qué cosa dice la Biblia. Mateo capítulo 8. Aleluya. Mateo capítulo 8. ¿Lo tenemos? Vamos a darle lectura a los versículos 23 al 27. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora, dice que ellos iban en la barca. Pero ¿quién iba también en la barca? Ahora fíjense, ¿por qué creen ustedes que fueron a despertar a Jesús? Ajá. Porque estaban confiando en él, porque tuvieron miedo. Les voy a decir por qué.
porque necesitaban 2 manos más para sacar el agua de la barca. Hay un pasaje paralelo que dice que la barca se anegaba. O sea, tenía mucha agua, ya estaban, ellos estaban sufriendo, estaban sacando el agua, pero había algo más. Dice, se acordaron de Jesús y fueron para que les ayudara a sacar el agua, no para que hiciera un milagro. Pero cuando el Señor se levantó, hizo algo muy diferente a lo que ellos esperaban. ¿Qué hizo? Reprendió las olas, reprendió el viento y hubo una paz. ¿Sabes? Dios está contigo. Pero ¿sabes qué pasa? El problema es que estando Dios contigo, estando Dios conmigo, yo quiero que me conteste. Yo quiero que me conteste como yo pienso que está bien. Y cuando Él está conmigo, Él me va a contestar, Él me va a bendecir, Él me va a fortalecer y va a hacer conmigo lo que Él sabe que es mejor. Por eso es que muchas veces nosotros no entendemos que estando Dios con nosotros pasamos situaciones adversas. ¿Sabes qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que la presencia de Dios esté con nosotros? Tenemos que hacer algo. Tenemos que despojarnos de aquello que nos está... Ahora mira, Éxodo capítulo 33. Libro del Éxodo, capítulo 33. Es un texto que veíamos hace 8 días, pero ahora yo quiero que veamos algunas cosas. Miren, ¿ya lo tienen? Éxodo 33. Versículo 1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo, y al amorreo, al efeo, al fereceo, y al heveo, y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. ¿Pero qué dice? A ver, ¿cómo dice? Ahora mira, a mí me ha preocupado mucho. ¿Sabes qué es lo que te aleja de Dios? A ver, ¿qué es lo que te aleja de Dios? Lo que más te aleja de Dios. Bueno, dicen falta de compromiso, pecado, pero hay algo que te aleja más de Dios. ¿Sabes qué te aleja más de Dios? Las bendiciones. Porque cuando tienes pecado, fíjate, cuando tú cometes pecado, te humillas y le chillas, y si pudieras arrastrarte, te arrastras con tal de que te perdone. Pero cuando te dice Dios, te voy a bendecir y te bendice, hay un problema. Dijera nuestro hermano Juan, es domingo, pero quiero hacer pan porque ahora se vende más. ¿Y qué es lo que pasa? Te absorbe el trabajo y te olvidas de que tienes que estar en la presencia de Dios. Es que había yo de ir, pero tengo que hacer esto y te absorbe. Entonces, no te aleja tanto el pecado de Dios como las bendiciones de Dios. Fíjense. El texto que estamos leyendo, ¿cómo termina diciendo? ¿Cómo dice? Pero yo no subiré
en medio de ti. ¿Saben qué había hecho el pueblo de Israel? Había subido Moisés a la presencia de Dios, estuvo allá 40 días y hizo algo al pueblo. Dice, ya, Moisés no va a venir, ya no va a regresar. Mejor vamos a hacer algo. Vamos a hacer un Dios que nos regrese a la tierra de donde estábamos. Y dice que cada quien dio sus joyas. Ahí sí, fíjense, lo más tremendo es que para la idolatría, todos dan. Todos dieron sus joyas, dieron sus anillos de oro, todo lo que tenían de oro, y Aarón inocentemente que suelta el oro y que se hace un becerro. Bueno, es lo que da a entender, ¿no? Porque ¿qué dice Aarón? Me lo dieron, yo los eché y salió un becerro. No será que lo hizo, pero bueno. El detalle es este. Todos dieron. Y la ira de Jehová vino sobre el pueblo de Israel. Y termina diciendo el capítulo 32, fíjense, capítulo 32, versículo 33, dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó a Aarón. Ahora te voy a decir esto, mira. El pueblo de Israel había pecado. ¿Cuántos de nosotros cumplimos nuestra palabra? No siempre. Y a veces medio la cumplimos. Pero Dios cumple lo que promete. ¿Qué le había prometido al pueblo de Israel? Cuando estaba en Egipto, el pueblo de Israel, Dios le prometió y le dijo, te voy a sacar de Egipto y te voy a llevar. Ahora, ya le regó el pueblo de Israel. Ya hizo su idolatría, ya hizo todo, ya desobedeció, Dios se enojó, ya los castigó, pero ¿sabes qué? La palabra que les dijo sigue siendo la palabra, porque mira lo que está diciendo, les está diciendo el versículo 35. Ya, habían pecado, la habían regado feo. Pero ahora fíjate el versículo 1 del 33. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel y echará fuera al cananeo. O sea, lo que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, se los iba a cumplir. Él no se echó para atrás. Él no dijo, pues ya pecaron, no les voy a dar nada. No. Dios cumplió su palabra. ¿Y sabes qué? Cuando Dios dice que Él estará contigo y que Él va a estar contigo, es que Él va a estar contigo. ¿Sabes? Aunque las cosas estén difíciles, Dios estará ahí contigo. A veces no lo sentimos, a veces sentimos que todo se acabó, a veces sentimos que ya no podemos hacer nada, pero dice Dios, yo estoy contigo. Amén. Entonces, Dios te guía, Dios te protege, aunque haya problemas, Dios estará ahí en tu vida. Bueno, ahora miren, vamos a ver algo. Una de las cosas que tenemos que ver es esto. Estar en la presencia de Dios es saber que Dios está contigo. Elías sabía que estaba Dios con él.
porque Dios, cuando está contigo, te da autoridad. Dios no estaba con Acab y el pueblo que lo había dejado. Ahora mira, Elías enfrenta al que lo quería matar. Cuando Elías le dijo a este siervo, le dijo, dile a tu amo que yo estoy aquí, ahora sí me va a ver. ¿Sabes qué? No es tan fácil enfrentar una situación cuando tú sabes que el que vas a ver no te quiere felicitar, ¿verdad? No te quiere dar el abrazo, te quiere matar. Pero Elías estaba ahí. Ahora, vivir en su presencia es reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Él. ¿Sabes? Éxodo, ahí mismo, capítulo 33, versículo 4. Oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto. ¿Y qué cosa dice? Y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés y a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. ¿Sabes qué es despojarse? Se despojaron de sus atavíos. ¿Sabes qué? Hay cosas que tú tienes que despojarte. Estaba en la mañana apuntando unas cosas en mi celular y ahí no sé ni cuándo, pero ahí tenía yo un letrerito y ahí sabe que dice, la idolatría de tu casa impide la gloria de Dios. Y fíjense, ¿de qué tenemos que despojarnos? Ahora, ¿para ti qué son los atavíos? Para el pueblo de Israel era lo externo y era la ropa. Vamos a hablar de esto. Para ti, ¿cuáles son tus atavíos? ¿Qué tienes que despojarte? ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que dejar de hacer? ¿Qué tienes que dejar de ver? ¿Qué tienes? ¿Sabes qué? Uno de los problemas grandes en el pueblo cristiano se va a oír feo. Pero en el pueblo cristiano uno de los problemas grandes se llama ¿sabes cómo se llama? Pornografía. Porque ahora, antes la gente para ver pornografía, ¿qué tenía que hacer? Ir a comprar una revista. Ahora ya no tienes que comprar revista. Ahora todo el mundo tiene su celular. Y están metidos. Pero cuando vienen a la casa de Dios, pensamos que la presencia de Dios se va a mover en nuestras vidas. Y te voy a decir, porque tienes que despojarte de esto. Hay otros que no es pornografía. Hay otros que todavía piensan que poner las tijeras en cruz les trae protección. Poner un listón rojo les va a traer bendición. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra que tienes que despojarte para que el pueblo de Israel pudiera estar en la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Tuvo que despojarse. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dijo a Moisés, yo no voy a ir contigo. Pero Moisés le dijo, si tú no vas con nosotros, entonces le dijo Dios, ¿quieres que vaya yo contigo? Despójate. Porque te voy a decir, puede ser que tú vivas en la bendición,
pero no con el que da la bendición. Puede ser que tú vivas en sanidad, pero no con el que sana. Puede ser que tú vivas y olvidarte de aquel que lo da todo por ti. Entonces, una de las cosas que pasó es eso. Miren, vivir en su presencia es buscarnos y ponernos ante su voluntad más que en mis intereses. Ahora mira, Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Versículos del 5 al 13. Génesis capítulo 13, versículos del 5 al 13. ¿Lo tenemos? Dice así: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahora te voy a decir algo. Abraham fue amigo de Dios. Abraham tenía la seguridad de que Dios estaba con él. Y te voy a decir, Abraham puso en primer lugar, ¿qué cosa puso Abraham? ¿A Dios o la bendición? ¿Por qué? Porque mira, ¿quién debería de escoger la mejor tierra? Abraham era el que podía escoger la mejor tierra porque él era el que tenía. Pero cuando tienen un problema con su sobrino, Abraham hace algo. ¿Qué cosa hizo? Le dio a escoger. ¿Sabes qué? Y dice que Lot escogió, dice, esto está bueno, para acá hay desierto, pero para acá, aquí mis ovejas van a engordar, aquí voy a tener riquezas aquí. Y dice que se fue. A Lot le pasó lo que le pasó, dicen en una ocasión que habían partido un pastel y ya nada más quedaban dos rebanadas, una grandota y una que había salido casi como papel, delgadita, y ahí estaba. Y en eso llega uno a visitarlos, y cuando llega, pues ya nomás había las dos rebanadas. Y le dice el dueño, ¿sabe? El dueño de la fiesta le dice, pues agarra
agarra un pastel. ¿Y cuál creen que agarró él? Agarró el grandote. Y pues el dueño de la fiesta vio que lo agarró. Y el que había agarrado el pastel grandote le dice, ¿sabes por qué agarré el grandote? Le dice, no sé. Te voy a decir por qué. Porque si tú me hubieras dado, ¿cuál es el que tú me hubieras dado? No, pues el más grande. Por eso ya sabía yo que me lo ibas a dar, por eso mejor lo agarré. Lot agarró lo mejor. Pero ¿sabes qué? No me preocupa Lot. Me llama la atención lo que Abraham hizo. ¿Qué es lo que le dio más prioridad? Y te voy a decir una cosa. Dios no había hablado con Abraham mientras Lot estaba con él. Pero terminando ese texto, a ver, sigue el versículo que sigue. Versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, ¿hacia dónde? Hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, cuando tú le das la oportunidad, ¿sabes qué? No le das la oportunidad a la bendición, le das la oportunidad a Dios, Dios te bendecirá, Dios te prosperará. Pero tú tienes que entender que primero, ¿quién es en tu vida? Ahora yo pregunto en esta mañana, ¿es Dios primero en nuestras vidas? Sí, porque lo podemos decir. Pero yo pregunto, ¿Dios es el primero en nuestras vidas? ¿Sabes qué? Vivir en su presencia es permitir, ¿sabes qué? Permitir que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Cómo nos va a guiar? Preguntándole, consultando, aún lo más esencial. Muchas veces nosotros hemos pecado. Hemos pecado no porque Dios no quiera contestarnos. Hemos pecado porque hemos querido desobedecer. Porque muchas veces tú le preguntas, cuando estás a punto de pecar, Dios te da una palabra. Dios te dice, no está bien lo que vas a hacer. Pero nosotros, sí, ay, pero nomás es tantito. Y cometemos el pecado y desobedecemos a Dios. Por eso es que dice la palabra, Jeremías capítulo 33, versículo 3, es un versículo que no sabemos. 33, 3. Hasta le han puesto que es el número del teléfono de Dios y todo eso. Bueno. Jeremías 33, 3. ¿Qué dice? Y yo te responderé. ¿Qué tienes que hacer para que Dios te guíe? ¿Qué tienes que hacer? Pero ahora, ¿qué tanto le hablamos por teléfono? Dijera. ¿Sabes cuándo le hablamos? Cuando ya sentimos hasta aquí el agua, ya sentimos. Pero si nosotros tenemos comunión con Él, permitimos que su Espíritu esté con nosotros, vamos a salir adelante. Los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son los que conquistan cosas grandes y llegan lejos en el reino de Dios. Abraham se dejó guiar por la presencia de Dios y él obtuvo una gran bendición. Ahora, es una responsabilidad. Fíjense. Es una responsabilidad porque tenemos que cuidar su presencia.
Y para cuidar su presencia tenemos que hacer leyendo su palabra, orando temprano. Y entonces veremos su gloria. Miren, Hechos capítulo 7, versículos 55 al 57. Hechos capítulo 7, versículos 55 al 57. ¿Cuándo podemos ver su gloria? A ver, ¿ya lo tenemos? 55 al 57. Alguien que le dé lectura fuerte. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Esteban vio la gloria de Dios. ¿Cuándo vio la gloria de Dios? ¿Cuando estaba en paz? ¿Cuando todo estaba bien? ¿Cuando no había problemas? No. Esteban estaba en el piso, lo habían golpeado, estaban por apedrearlo, pero dice que él vio algo, él vio la gloria de Dios. ¿Sabes qué? La gloria de Dios la puedes ver no solamente en cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, cuando todo está bien. No, aun cuando están los problemas fuertes, aun cuando hay situaciones adversas, tú puedes ver la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. Ahora, cuando la presencia de Dios está contigo, cuando la presencia de Dios está en tu vida, ¿sabes qué? Te produce gozo. Hechos, capítulo 2, versículo 28. Dos, 28. ¿Qué dice? Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Me llenarás de gozo. Cuando tú conoces los caminos de Dios y tú andas en los caminos de Dios, Dios te llenará de gozo. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es esa, hermanos. Y Juan capítulo 14, versículo 27. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Uh-huh. ¿Esta 14:26? ¿Mandé? ¿14:27 o 12:27? 14:27. La paz os dejo, mis paz os doy. Yo no os doy como en el mundo. La verdad, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando tú estás en la presencia de Dios, te va a producir paz. Fíjense, y termino con este texto. Hechos 10, 33. Hechos 10, 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cuando tú estás en la presencia de Dios, ¿qué va a pasar? Vas a oír lo que Dios quiere para ti. Fíjense, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, vamos a oír lo que Dios
quiere para nosotros. El problema no es oír. El problema no es oír. ¿Cuántos me han escuchado ahorita? Ahora, ¿cuántos van a obedecer? Porque oír es fácil. Por eso es que en Deuteronomio 28 dice, si oyeres e hicieres. Entonces, no nada más es oír, que la palabra que nosotros oímos, ¿sabes qué? No solamente la oigamos, sino que la pongamos por obra. Para que la gloria de Dios sea manifiesta, para que la presencia de Dios esté con nosotros y que nosotros podamos ir de bendición en bendición, pero con Dios con nosotros. Porque puede ser que puedas ir de bendición en bendición y no estar Dios contigo. Las bendiciones que tú puedas recibir aquí son aquí de la tierra, pero cuando tengamos que entregar cuentas con Dios, ¿dónde vamos a estar? Entonces, tú y yo tenemos que saber que tenemos que poner a Dios en primer lugar. Y Dios estará con nosotros. Y Dios hará la obra en nuestra vida. Por eso en esta mañana yo quiero invitarte para que oremos. Y que le podamos decir, Señor, aquí estamos. Queremos aprender de ti. Queremos poner en práctica tu palabra. Porque no solamente es oírla, sino ponerla en práctica para que tu presencia se mueva en nuestras vidas. Padre, que en esta mañana, Señor, podamos entender que tu palabra es fiel y que tú estás con nosotros. Queremos obedecer tu palabra. El pueblo de Israel tuvo que despojarse de su ropa, despojarse de sus atuendos. Señor, nosotros queremos despojarnos de toda cosa que impida, Señor, estar en tu presencia. Porque mejor es estar en tu presencia que fuera de ti. Mejor es estar en tu presencia que las bendiciones. Mejor es estar en tu presencia que todo lo bueno que podamos tener. Por eso te necesitamos, Señor. Queremos andar contigo, queremos andar en tu presencia en todo tiempo. En el nombre de Jesús, gracias. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tus bendiciones. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Está en presencia.